Bienvenidos a Tutoriales Gerberín. Hoy les traemos una historia que lo tiene todo: éxito, traición, escándalos y un destino que nadie vio venir. ¿Cómo es que un niño prodigio que conquistó el mundo con su voz terminó en la cárcel y con su carrera hecha pedazos? Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Joselito, el pequeño ruiseñor, pasó de ser la estrella infantil más adorada de España a caer en una espiral de engaños, excesos y desgracias que marcaron su vida para siempre. ¿Fue víctima de la industria? ¿Lo explotaron y le robaron todo? ¿Realmente trabajó como mercenario en África o fue solo una de tantas acusaciones infundadas? Sí, claro que lo pasé mal en la cárcel, pero bueno, yo nunca me he quejado de la cárcel. Lo que parecía un cuento de hadas terminó convirtiéndose en una pesadilla de la que nunca pudo escapar del todo. Así que prepárense, porque lo que van a escuchar no es la historia rosa que nos contaron en su momento, sino la cruda realidad de un ídolo que lo tuvo todo y lo perdió en el camino. Quédense hasta el final porque esta historia está llena de giros inesperados. Comenzamos. Pocas historias en el mundo del espectáculo son tan nostálgicas y, a la vez, tan desgarradoras como la de Joselito, el famoso pequeño ruiseñor que pasó de ser una estrella infantil adorada por toda España a vivir una serie de desventuras que lo llevaron hasta la cárcel. Algunos dicen que su historia es la clásica fábula del éxito fugaz, de esos cuentos donde la gloria llega de golpe, pero se desvanece incluso más rápido. Joselito, cuyo nombre real era José Jiménez Fernández, vino al mundo en 1943 en Beas de Segura, Jaén. Su infancia estuvo lejos de los reflectores y el glamour con el que muchos lo recordarían años después. Nació en una familia humilde de campesinos, en un hogar donde el dinero apenas alcanzaba para lo básico. Se cree que su padre, además de ser republicano, tenía un carácter fuerte y estaba marcado por las dificultades de la posguerra. Fernández nace el 11 de febrero de 1943 en Beas de Segura, un pequeño pueblo de Jaén en el que las... Pero su historia estuvo a punto de terminar antes de empezar. Se cuenta que, cuando apenas era un bebé, ocurrió un accidente que pudo haber cambiado su destino de manera trágica. Dicen que, en un descuido, cayó de cara en un brasero, sufriendo graves quemaduras que le desfiguraron el rostro. Para cualquiera, esto hubiera significado una marca de por vida, pero aquí es donde algunos hablan de un milagro. Supuestamente, su familia usó una pomada especial, a la que llamaban manteca milagrosa, para curarlo. Y aunque logró recuperarse, quedó con cicatrices que lo acompañarían para siempre. Mis padres empezaron trabajando en cortijos para los grandes señoritos y pues mi padre a cavar olivos. A pesar de este episodio, su talento para el canto pronto se hizo evidente. Desde niño, tenía una voz prodigiosa, capaz de emocionar a cualquiera. Su gran oportunidad llegó cuando fue descubierto y llevado al cine, donde su imagen angelical y su impresionante voz lo convirtieron en un fenómeno de masas. En cuestión de meses, pasó de vivir entre las dificultades del campo a ser el niño más famoso de España, conocido como la voz blanca del franquismo. Agradecimiento siempre. La vida me ha tratado muy bien. Sí. A pesar de todos los pesares, me ha tratado muy bien. Sin embargo, el cuento de hadas no duraría para siempre. Detrás del brillo de los escenarios y la fama, se dice que Joselito vivió una infancia llena de explotación, engaños y presiones que lo marcarían para el resto de su vida. Lo que comenzó como el sueño dorado de cualquier niño pronto se convirtió en una pesadilla de la que nunca pudo escapar del todo. Nido destruido, un gorrioncillo, El talento de Joselito era algo fuera de lo común. Desde que tenía uso de razón, su voz ya cautivaba a quienes lo escuchaban. Se rumorea que a los 3 años ya cantaba con una gracia que no era propia de un niño de su edad, y a los 4, su escenario eran las calles del barrio de Vista Alegre, donde improvisaba pequeñas presentaciones para los vecinos. La verdad es que mis padres eran campesinos de allá, del pueblo donde yo vivía, y no estaban ni preparados, ni sabían nada de esto, no tenían voz ni voto. Algunos comentan que su verdadera escuela no fue ninguna academia de música, sino el pueblo mismo. Aprendió a cantar y bailar con los gitanos locales, absorbiendo el arte del fandango y la copla como si lo llevara en la sangre. Se dice que su inspiración venía de leyendas como Antonio Molina y Angelillo, grandes voces que marcaron su estilo.
Pero en aquel entonces, cantar no era un sueño de grandeza, sino una necesidad. Su familia apenas tenía para comer y junto con uno de sus hermanos mayores, iba de taberna en taberna, ofreciendo su voz a cambio de unas monedas. Bueno, empecé a cantar hace muchos años en Jaén, salí hace muchos años. Bueno, en Jaén no, en... Sin embargo, su destino no se quedó en su pueblo natal. A los 6 años, su hermano, en busca de mejores oportunidades, decidió llevarlo con él a Valencia. La travesía fue toda una odisea, pues se presume que recorrieron más de 400 kilómetros en bicicleta. Un viaje largo y cansado para cualquiera, pero mucho más para un niño tan pequeño. Se interesó por mí y ya pues convencí a mi hermano para que siguiera él a buscar trabajo al pantano. Pero Valencia le tenía preparada una sorpresa. Su talento no pasó desapercibido y llegó a los oídos de Eloy Ballesteros, quien se convirtió en su primer manager. O al menos eso pensó Joselito en aquel momento, pues con el tiempo descubriría que no todos los que prometen ayudar lo hacen de corazón. El verdadero golpe de suerte llegó cuando su voz alcanzó a alguien con poder en la industria. Se rumorea que en una presentación en la ciudad, el famoso actor y músico Luis Mariano quedó impactado con la pureza y potencia de su canto. Tanto fue su asombro que decidió tomarlo bajo su ala. A partir de ahí, su historia dio un giro. Me cambió la vida, completamente. Es pasar del infierno a la gloria. Sí. El ascenso continuó cuando Joselito y su hermano se mudaron a otro pueblo de Valencia, donde siguió cantando en las tabernas como siempre lo había hecho. Pero una noche, la suerte le sonrió en forma de un hombre llamado Paco el Manco. Se dice que este tratante de ganado, al escuchar la voz del niño, quedó tan impresionado que decidió apoyarlo de inmediato. Le compró un traje y le consiguió su primera oportunidad en una emisora de radio en Valencia. Que me iban a comprar un trajecillo, que así lo hizo, y que habían por fallas. Esa fue la llave que abrió las puertas de su futura fama. Su paso por la radio lo puso en el radar de grandes figuras, permitiéndole compartir escenario con estrellas del momento como Luis Mariano y Antonio Fernández el Chaqueta. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas apenas comenzaba, y el camino que le esperaba no solo estaba lleno de luces y aplausos, sino también de sombras y desilusiones. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas. La verdadera explosión de la fama de Joselito llegó cuando el cine español se obsesionó con una ola de películas protagonizadas por niños prodigio. Era la época dorada de estos pequeños talentos que conquistaban la pantalla con su gracia y habilidades extraordinarias. Y entre todos ellos, Joselito brilló como ninguna otra estrella. Bajando por el sendero de la sierra. Comentan que su caso fue especial porque sus personajes en pantalla no eran solo ficción, sino una especie de reflejo de su propia vida. Una y otra vez, interpretó a niños de orígenes humildes con una voz tan prodigiosa que parecía imposible que saliera de alguien tan pequeño. Para muchos, su historia se sentía auténtica, como si estuvieran viendo la biografía de un niño real, no solo de un actor. Muchos años muerto de hambre, imagínate, Laura, salí en el sillín de una bicicleta. Me fui para el pantano del Generalísimo en Valencia. Su gran debut en el cine llegó en 1957 con El pequeño ruiseñor, una película dirigida por Antonio del Amo. Algunos creen que esta película fue su pasaporte definitivo a la fama, pues contaba la historia de un niño con una voz celestial que tocaba los corazones de todos los que lo escuchaban. La historia conectó con el público de una manera profunda, especialmente en las zonas rurales de España, donde muchos veían en Joselito la representación de sus propios sueños de escapar de la pobreza y alcanzar el éxito. Se dice que el impacto fue inmediato. La gente no solo lo admiraba, sino que lo adoraba. Su imagen angelical y su voz única lo convirtieron en el favorito de las familias, y su nombre comenzó a sonar por todas partes. Los niños querían ser como él, los padres lo veían como un ejemplo de talento y esfuerzo, y la industria lo convirtió en su estrella infantil más rentable. Le traje muchísimo dinero, muchísimos miles de millones. En mi tercera película ya declarado. La película fue un éxito masivo, y de la noche a la mañana, Joselito pasó de cantar en tabernas a ser el protagonista de las carteleras.
Se rumorea que en los pueblos pequeños, la gente llenaba los cines solo para verlo en la pantalla, emocionados por la posibilidad de que un niño como él pudiera alcanzar la gloria. Su imagen quedó ligada a la esperanza de que, sin importar el origen, cualquiera podría triunfar si tenía talento. Pues el sol se está ocultando, va subiendo por la... Pero el cine no solo le trajo fama, sino que también lo ató a una maquinaria que empezaba a girar a su alrededor sin darle descanso. Su rostro se convirtió en un símbolo, su voz en un tesoro nacional, y la industria, viendo el potencial de su éxito, no tardó en aprovecharlo al máximo. Sin embargo, detrás de los reflectores y la fama, su historia personal comenzaba a tomar un giro menos brillante, donde la explotación y la presión empezaban a hacer mella en el pequeño prodigio. Sí, me engañaban. ¿Quién decidía por ti? ¿Quién decidía? Decidía Cesario González, todas las personas mayores. Se rumorea que el éxito del pequeño ruiseñor cambió la vida de Joselito en un abrir y cerrar de ojos. Lo que había comenzado como un sueño infantil ahora se convertía en una maquinaria de dinero y fama que no tenía freno. Algunos dicen que, tras el éxito de la película, la productora no tardó en ver el negocio detrás del niño prodigio y vendió sus derechos a Cesario González, uno de los hombres más influyentes del cine español de la época. Y me llamaron para hacer la primera película. Hice la primera película, Cesario González se interesa por mí, y comenzó allí una carrera auténticamente... González, al darse cuenta del enorme potencial de Joselito, no perdió el tiempo y lo ató con un contrato exclusivo para su productora Suidia Films. Y ahí comenzó el ascenso meteórico del pequeño cantante, quien pasó de ganar unas modestas 25.000 pesetas por su primer papel a embolsarse millones con cada nueva película. ¿De dónde vengo ni por dónde voy? Se dice que su caché subió rápidamente con Saeta del Ruiseñor y la canción del Ruiseñor en 1959, donde cobró la asombrosa cantidad de 2 millones de pesetas. Pero eso era solo el inicio, porque conforme su popularidad crecía, sus ingresos lo hacían también. De ganar 2 millones, pasó a cobrar 3, luego 4, después 5 y hasta 8 millones de pesetas por película, más los porcentajes de taquilla. Sin embargo, pese a estas impresionantes cifras, Joselito reflexionaría años más tarde sobre su fortuna diciendo: pasé de la pobreza a la riqueza, pero otros se hicieron más ricos que yo. Llegado de tierra lejana, una reina encarrozadora. Algunos aseguran que la verdadera ganancia no estaba en sus bolsillos, sino en los de su productor. Se comenta que solo con las primeras películas de Joselito, Cesario González acumuló más de 1.000 millones de pesetas, una cifra impensable para la época. Mientras tanto, el niño estrella seguía rodando una película tras otra, sin realmente disfrutar de los lujos que su trabajo generaba. Soy rico y feliz y que nadie... A lo largo de los años 60, su carrera no solo se consolidó en España, sino que cruzó el Atlántico y encontró en México un segundo hogar cinematográfico. Se dice que el público latinoamericano lo recibió con los brazos abiertos, convirtiéndolo en una de las estrellas infantiles más queridas de la época. Su presencia en el cine mexicano se fortaleció con películas como Aventuras de Joselito en América, El caballo blanco y El engaño. Para entonces, Joselito ya no era solo un niño prodigio, era un fenómeno internacional. Su voz y su inocencia juvenil cautivaban audiencias de todas partes, y aunque en la pantalla parecía que todo era felicidad y éxito, detrás de los reflectores la historia no era tan dulce. Se sospecha que su carrera estaba tan controlada por terceros que, pese a su talento y fortuna, su destino no estaba realmente en sus manos. Lo que yo quiero son tus... Pero como suele pasar con las estrellas infantiles, la fama no dura para siempre. Y lo que parecía ser una carrera imparable, pronto comenzó a tambalearse. La fama de Joselito fue un arma de doble filo. Si bien lo había llevado a la cima del éxito, también lo atrapó en un personaje del que no podía escapar. Su imagen de niño angelical y su voz celestial eran su sello, pero había un problema: estaba creciendo. Algunos dicen que Cesario González, al notar los cambios inevitables de la edad, tomó una decisión drástica. Se presume que, para alargar su carrera como estrella infantil, decidió reducir su edad oficial en 4 años. La idea era sencilla:
mientras el público creyera que Joselito aún era un niño, seguiría siendo rentable. Sin embargo, por más que intentaran mantener la ilusión, la biología no perdona. Te decían que eras un pequeño enano que cantaba, o sea, que decían que tenías más edad de la que representabas. Con la pubertad llegó el cambio más temido. Su voz, aquella que había enamorado a millones con su aguda pureza, comenzó a volverse más grave. Lo que alguna vez fue su boleto dorado al estrellato, ahora se desvanecía poco a poco. Se dice que esto marcó el principio del fin de su carrera musical, pues su talento vocal ya no era el mismo que lo hizo famoso. Me llegaba efectivamente, como a uno le llega siempre todo. Era lógico que pensaban que era un enano, era un niño que estaba dando... Pero si bien su carrera en el cine estaba en declive, su legado ya estaba cimentado. Se comenta que Joselito no solo fue la estrella infantil más importante de España, sino un fenómeno internacional. No se limitó al cine, sino que conquistó también el mundo de la música. Sus discos se vendieron por millones en toda Europa y América Latina, consolidándolo como un verdadero ícono musical. Sus películas, especialmente las comedias musicales ligeras, fueron un éxito rotundo en varios países, incluyendo Francia, donde tenía un fan club fiel y activo. En cada rincón donde su música sonaba, su nombre se convirtió en sinónimo de encanto inocente y melodías inolvidables. Pero quizás uno de sus mayores logros fuera de España ocurrió en Estados Unidos. Se dice que su talento lo llevó a presentarse 2 veces en el prestigioso Ed Sullivan Show, un reconocimiento que pocos artistas internacionales lograban en ese tiempo. Su popularidad en el extranjero también llamó la atención de figuras de alto nivel, y se cuenta que incluso fue invitado al rancho del entonces presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, en Texas. Siempre sueño con tú. Durante aquella visita, el presidente, al enterarse de la afición de Joselito por la casa, decidió hacerle un regalo especial. Como gesto de despedida, le obsequió un rifle Winchester de su colección personal. Un detalle que dejó claro que, en ese momento, Joselito no era solo un artista, sino una figura de renombre internacional. Pero como todo en la vida, el brillo de su estrella no podía durar para siempre. De unos labios de mujer. El talento de Joselito no solo conquistó España y América Latina, sino que también dejó una marca profunda en Italia, donde encantó a figuras de renombre en el cine. Se dice que el célebre cineasta Pier Paolo Pasolini quedó tan impresionado con su versión de Violino Cigano que decidió incluirla como tema central en su icónica película Mamma Roma de 1962. Esto no solo reforzó su estatus internacional, sino que lo colocó en un nivel artístico que pocos artistas infantiles lograban alcanzar. De madre en su camino. Pero su fama no solo lo llevó a escenarios y pantallas, sino también a encuentros con figuras de gran poder. Se cuenta que Joselito fue recibido en audiencia privada por el Papa Juan XXIII en el Vaticano, un honor al que pocos artistas podían aspirar. Algunos dicen que este encuentro simbolizaba el reconocimiento de su impacto cultural más allá del mundo del entretenimiento, aunque nunca se revelaron detalles sobre lo que conversaron en aquel momento. Solo me pongo a cantar. Curiosamente, a pesar de que su imagen era utilizada por el régimen franquista como un símbolo de la España tradicional, Joselito nunca llegó a cantar directamente para Francisco Franco. Se sabe que, en esa época, muchos artistas eran prácticamente obligados a participar en los festivales navideños organizados para el dictador, pero Joselito logró esquivarlos todos. En más de una ocasión admitió abiertamente, en 14 años, no asistía a ninguno de los festivales navideños del caudillo. Algunos creen que su ausencia no fue coincidencia. Se comenta que sus representantes tenían fuertes lazos con círculos de poder que le permitieron evitar ciertas apariciones públicas a las que otros artistas de su generación no pudieron negarse. Oficialmente, la excusa siempre fue la misma: enfermedades frecuentes, resfriados repentinos y certificados médicos que justificaban su ausencia. Se sospecha que esta estrategia fue clave para mantener su imagen sin verse involucrado directamente con la política del régimen.
A pesar de todo, lo que es innegable es que Joselito supo aprovechar su fortuna. Se dice que, con la inmensa riqueza que acumuló en sus años de gloria, hizo varias inversiones inteligentes. Adquirió fincas y propiedades, compró un lujoso Mercedes 220 y, quizás lo más importante, aseguró el bienestar de su familia. Se cuenta que con su dinero logró que su padre, un humilde jornalero, pudiera retirarse cómodamente y también montó negocios para sus hermanas con la intención de garantizarles un futuro estable. Sinceramente, no es falta de dinero y tampoco busco, bueno, digo que no es falta de dinero porque sinceramente Lauren... Tiempo después, en una conversación con el escritor José Aguilar, Joselito reflexionó sobre su vida con una frase que lo resumía todo: mi vida fue muy intensa, pero fui feliz porque lo que quería era ganar mucho dinero para no tener complicaciones en el futuro. Sin embargo, lo que él no sabía en ese momento era que el futuro le tenía preparadas más complicaciones de las que jamás hubiera imaginado. Que aquella era un modo de vida que podía ser para mí salir de aquella miseria. Entonces, cuando mi familia llegó a Utiel... A pesar de su enorme éxito, la fortuna de Joselito no duró mucho. Todo el dinero que había acumulado con años de esfuerzo y sacrificio se fue desvaneciendo poco a poco, hasta que, sin darse cuenta, se quedó prácticamente sin nada. Algunos dicen que la mala administración tuvo mucho que ver, pero otros aseguran que el verdadero problema fue que se convirtió en víctima de robos y engaños. Normal como otro niño, porque era imposible, era un río de dinero, era un filón, ¿no? Era la gallina de los huevos de oro, se escapaba todo. El problema es que todas esas ganancias se fueron al garete y me robaron mucho de lo que honestamente gané, confesaría más tarde Joselito, dejando claro que su caída no fue solo producto del destino, sino de la traición de quienes supuestamente estaban a su lado. Cuentas mis apoderados y me di cuenta que no me había servido de nada, que me habían dejado sin un duro y que... El golpe más duro vino cuando descubrió que la persona en quien más confiaba lo había estado traicionando durante años. Se dice que su antiguo manager, Eloy Ballesteros, no solo manejó su carrera, sino que también manejó su fortuna, y no precisamente a su favor. Joselito lo consideraba casi una figura paterna, un amigo que lo había acompañado desde sus inicios. Pero lo que no sabía era que aquel hombre que conoció como un simple electricista que apenas llegaba a fin de mes, terminó enriqueciéndose a costa de su talento. Un coche. Sí, pero que otros se aprovecharon más de ti. Y nadie te preparó. Totalmente. Quiero decir, bueno, que... Se comenta que Ballesteros, durante más de una década, vivió como un rey con el dinero de Joselito. Se dice que el manager se quedaba con un impactante 60% de las ganancias de cada contrato, dejando al joven artista con solo el 40%. Pero lo peor de todo es que ni siquiera esa parte le quedaba completa, ya que Ballesteros descontaba los gastos de viaje, alimentación y hospedaje, gastos que, curiosamente, incluían los suyos propios y los de su familia. Entonces, un niño que es una fuente, un río de dinero como este para un país... Lo más devastador vino cuando Joselito descubrió que muchas de las propiedades y bienes que creía poseer en realidad estaban a nombre de los familiares de Ballesteros. Se rumorea que entre esos bienes había un rancho de ganado que, para su sorpresa, estaba registrado a nombre del hijo de su manager. Fue entonces cuando entendió que había sido víctima de una manipulación que duró años. Pero lo que pasa es que era una ridiculez de dinero al lado de 4 o 5 mil millones que daba a Cesario González cada una de las películas Joselito. Ese fue el punto de quiebre para Joselito. No podía seguir permitiendo que lo explotaran de esa manera, así que decidió cortar lazos con Ballesteros de una vez por todas. Pero la separación tuvo un costo alto, sin la maquinaria que lo había impulsado durante toda su carrera, su estrella se apagó de golpe. Y el que considera su padre. Me dejó destrozado y arruinado, con un desequilibrio enorme. Su última película, Prisionero en la ciudad, dirigida por Antonio de Jaén, fue un fracaso rotundo. Se dice que, con el declive del cine de corte infantil y sin el respaldo de la industria, Joselito terminó desilusionado y decidió desaparecer del ojo público. Ya no quería saber nada del mundo del espectáculo que, en un inicio, le había dado todo, pero que al final le quitó más de lo que le dejó. Buscando un nuevo rumbo, se dice que entró en contacto con Angola Films, una productora con conexiones en el gobierno portugués. Su idea era recorrer sus películas y hacer presentaciones en Angola, que en ese momento aún era una colonia de Portugal.
Algunos creen que conseguir los permisos para actuar en medio de la guerra civil de Angola fue un logro casi imposible, pero lo cierto es que Joselito logró reinventarse en un contexto completamente inesperado. Entonces, cuando toma la decisión, aprovechando su afición a la caza, de marcharse a la guerra de Angola. Desaparecer del mapa. Mientras estuvo en Angola, dejó atrás su identidad como estrella infantil y adoptó una vida completamente nueva, la de cazador y organizador de safaris. Alejado de los reflectores, del cine y de la música, Joselito intentó encontrar la paz en un mundo donde nadie lo conocía ni esperaba nada de él. En Portugal, que estaban en Angola, un grupo profesional de caza. ¿De cazadores profesionales? Sí, exactamente. Y a través de ellos... Su tiempo en el país africano marcó un giro significativo en su vida, dándole una sensación de libertad respecto a su pasado, pero al regresar a España se dio cuenta de que su vida personal estaba tan fracturada como su carrera profesional. Su matrimonio con la actriz Sinead Loron, con quien tuvo 2 hijos, había comenzado a deteriorarse y la relación finalmente se terminó. El sueño de toda mi vida. Yo tengo fama de ser buen tirador y dicen por ahí que tengo las mejores armas, de las mejores armas de mi país. Cuando Joselito creyó haber dejado atrás los días más oscuros de su vida, el destino le tenía preparada una nueva sorpresa. En un giro inesperado, se reencontró con su amor de la infancia, María Felisa Gabaldón, a quien algunos llaman Marifé. Dicen que lo que comenzó como un encuentro casual terminó reavivando los sentimientos que alguna vez tuvieron. Y así, en 1986, después de años de altibajos, decidieron casarse, trayendo a la vida de Joselito una sensación de estabilidad que tanto había anhelado. Fue al mariné Antonio del Amo y estoy yo rodándole a ella, a Marisol. Con el deseo de empezar de nuevo, Joselito tomó una decisión arriesgada. Se dice que, tras mucho reflexionar, invirtió todos sus ahorros en un proyecto que esperaba le diera un nuevo propósito, el Bodegón, un complejo hotelero en las afueras de su pueblo natal. Parecía una oportunidad perfecta para establecerse y encontrar tranquilidad lejos del mundo del espectáculo, pero la realidad pronto le mostró que administrar un negocio no era tarea fácil. Las preocupaciones y el estrés de manejar el hotel comenzaron a pesarle, y como si fuera poco, su vida se vio sacudida por un escándalo inesperado. En 1990, la revista francesa Libération publicó un artículo que aseguraba que, durante su tiempo en Angola, Joselito había trabajado como mercenario para el gobierno portugués. La prensa española no tardó en replicar la noticia, pintándolo como un criminal y empañando su reputación. Y creía y sentía que se me había caído el cielo encima de la cabeza cuando fui a prisión. Pero afortunadamente... Este golpe lo afectó profundamente. Ya no solo cargaba con la presión de su negocio y sus problemas personales, sino que ahora su nombre estaba envuelto en acusaciones que él negaba rotundamente. Algunos aseguran que, bajo el peso de todo esto, Joselito cayó en una espiral de autodestrucción, marcada por el abuso del alcohol y otras sustancias. Que yo sé que a ti no te gusta, pero forma parte de tu vida. Cuando vienes de Angola tienes un problema y terminas en la cárcel. El punto de quiebre llegó en 1991, cuando la Guardia Civil lo arrestó. Se dice que en el momento de su detención tenía en su posesión 78 gramos de sustancias ilícitas y un arma registrada, lo que fue suficiente para que la jueza Ana Alonso ordenara su prisión preventiva. Así fue como Joselito terminó en la prisión modelo de Valencia, un lugar donde jamás imaginó estar. Sí, claro que lo pasé mal en la cárcel, pero bueno, yo nunca me he quejado de la cárcel. Antes de seguir con esta historia que está más enredada que novela de Televisa, hagamos una pequeña pausa. Si ya llegaste hasta aquí es porque te está atrapando el chisme, ¿verdad? Pues no te vayas sin dejar tu like, porque esto apenas se está poniendo bueno. Y si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Es gratis, no te cuesta nada y nos ayudas un montón. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que traigamos más historias llenas de intriga, escándalos y drama del bueno. Ahora sí, acomodarse bien, agarren su botana y prepárense, porque lo que viene a continuación está de no creerse. Seguimos. Pero su pesadilla no terminó ahí. Tras obtener la libertad condicional, fue víctima de una estafa que lo llevó de vuelta a la cárcel.
Un agente encubierto se hizo pasar por un mecánico desempleado y, en lo que parecía una simple transacción, lo engañó para que vendiera sustancias ilícitas. En cuanto la venta se concretó, Joselito fue arrestado nuevamente y pasó 10 meses más tras las rejas. Bueno, me enganché a la cocaína de una manera terrible y eso me llevó a la cárcel. La noticia fue un escándalo en la prensa, pero su esposa, Marifé Gabaldón, no dudó en defenderlo. Se dice que cuando lo llevaron ante el juzgado número 2 de Requena, ella estuvo a su lado en todo momento, insistiendo en que todo había sido un malentendido. Ni siquiera hemos buscado consejo legal porque no será necesario debido a su inocencia, dijo en su defensa. Muy propicio para llevar una vida sana. Y yo además no me daba cuenta. Algunos testigos afirman que, al salir del juzgado, Joselito se mostró tranquilo y educado con la prensa, aunque visiblemente cansado. Antes de entrar, les hizo una petición a los periodistas: por favor, sean imparciales y escriban con razón, porque la provocación no me parece justificada. Hay una acusación contra mí, pero desde mi perspectiva es falsa. Sin embargo, la mancha en su reputación ya estaba ahí, y su vida nunca volvería a ser la misma. Lo que alguna vez fue la historia de un niño prodigio ahora se había convertido en la crónica de una caída que parecía no tener fin. Aunque Joselito insistía en su inocencia, el juez de instrucción no compartió su punto de vista y decidió imponerle prisión incondicional sin fianza. Se dice que, cuando le dieron la noticia, quedó devastado. Pensé que el arresto sería solo una formalidad, confesó más tarde. Pero estaba equivocado. Su pesadilla no terminaba ahí. Era una gran ilusión. Sí, y bueno, en la cárcel se pueden hacer muchas cosas que... Así fue como terminó pasando 5 años tras las rejas, específicamente en la prisión de Picassent, en Valencia. Pero lo que parecía el capítulo más oscuro de su vida terminó siendo, en cierto modo, un punto de inflexión. Se dice que la cárcel lo obligó a enfrentarse a sus demonios, a su desesperación, e incluso le salvó la vida, pues evitó que cayera en un pozo del que quizás no habría podido salir. Pero no porque la cárcel haya sido dura y cruel conmigo, Quiero aclarar esto porque, palabra de honor, que yo pienso que... Algunos aseguran que, dentro de la prisión, Joselito encontró el tiempo y la fuerza para alejarse de las adicciones que lo habían consumido. Fue un proceso largo y difícil, pero poco a poco empezó a reconstruirse. Y aunque su imagen pública estaba dañada, en su vida personal encontró un pilar inquebrantable, su esposa, Marifé. Se dice que fue ella quien lo apoyó en cada paso de su recuperación, dándole la estabilidad que tanto había buscado durante años. Vamos a hablar del amor con Joselito. Bueno, ya estamos todos con Marifé, Joselito. Os voy a invitar a que... Tras su liberación, Joselito intentó rehacer su vida lejos de los escándalos. Hoy en día, vive en Utiel junto a Marifé, encontrando paz después de tantas turbulencias. Sin embargo, su relación con España y con la prensa nunca volvió a ser la misma. Sería una imprudencia por mi parte darla, porque aquí simplemente hay una acusación bajo mi punto. En una de sus entrevistas, Joselito expresó su frustración sobre cómo había sido tratado por los medios de su país. Todavía tengo una posición privilegiada en Francia, dijo. No me han acusado de nada, es un país que sabe cómo cuidar a sus leyendas. Pero España, por otro lado, tiene la costumbre de arrastrar a sus ídolos por el barro y solo enfocarse en lo negativo. Esa es la realidad y me entristece. Nuestra prensa tiene una mentalidad destructiva hacia ciertas personas y han intentado destruirme. España la verdad es que sí que ha tenido una cierta tendencia a destruir a los ídolos. La gente quería seguir escuchando aquella... A pesar de todo, con el tiempo volvió a aparecer en los medios, aunque ya de manera más esporádica. En 2008, participó en Supervivientes, donde fue el segundo concursante en ser eliminado. Más tarde, fue entrevistado por María Teresa Campos en un programa especial de Telecinco y también apareció en un episodio de Dilax. Incluso tuvo pequeñas apariciones en el cine, con papeles menores en películas como Spanish Moody y Torrente 4. Y aunque su vida de estrella infantil quedó muy atrás, su pueblo natal no lo olvidó.
En 2022, el Ayuntamiento de Utiel decidió rendirle homenaje nombrando una calle en su honor, un reconocimiento que, para muchos, llegó tarde, pero que al menos le dio el lugar que merecía en la historia. Joselito encontró el amor en más de una ocasión. Su primer matrimonio fue con la hija de su pianista, con quien tuvo 2 hijos, Isaac y Eva. Con el tiempo, ambos le dieron 4 nietos, a quienes adora y con quienes disfruta pasar sus días. Sin embargo, tras su divorcio en 1978, su vida amorosa tomó un nuevo rumbo. El destino lo llevó a reencontrarse con María Felisa Gabaldón, mejor conocida como Marifé. Se dice que, aunque perdieron el contacto durante un tiempo, más tarde se reconectaron y, desde entonces, han sido inseparables. En 1986, decidieron casarse y, hasta el día de hoy, Joselito no tiene más que elogios para ella. En una entrevista con La Razón, declaró con total sinceridad: ella es el pilar de mi vida y espero que sigamos juntos muchos años más. Si me quedara solo, me moriría de tristeza. Eso está mejor. Claro, claro, y lo sigo queriendo. Si yo me levanto y digo, esto no es verdad. A pesar de los altibajos que enfrentó, muchos rumores sobre su situación económica han circulado a lo largo de los años. Algunos llegaron a especular que estaba en la ruina, pero lo cierto es que Joselito nunca ha sido un indigente. Se dice que su viñedo y los derechos de sus canciones le han asegurado un estilo de vida digno y tranquilo. También recibo algo de apoyo de ESGE y de la Sociedad General de Autores, explicó en una ocasión. Eso me permite vivir con dignidad. Nunca he sido de lujos ni de comprar coches de alta gama. Vivo una vida simple y feliz en casa, disfrutando del tiempo con mis hijos y mis nietos. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Utiel, el pueblo que lo acogió cuando apenas comenzaba su carrera, finalmente le dio el reconocimiento que durante años parecía haberle negado. Aunque siempre fue un personaje emblemático en la región, no fue hasta hace poco que se le otorgó un honor especial, una calle con su nombre y el privilegio de ser pregonero de la feria local. Para muchos, un gesto que, aunque tardío, hacía justicia a la figura que marcó a tantas generaciones. Y así, la historia de Joselito nos deja una lección clara: la fama puede ser efímera, y el éxito no siempre garantiza una vida feliz. De ser el niño prodigio más querido de España, pasó a enfrentar traiciones, escándalos y una caída que pocos pudieron haber imaginado. Pero a pesar de todo, sigue en pie, con una vida lejos de los reflectores y disfrutando de lo que realmente importa. Nido destruido, corrioncillo, ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Joselito fue una víctima de la industria y de quienes lo manejaron, o simplemente fue una estrella que no supo adaptarse al paso del tiempo? Déjenme sus comentarios, los estaré leyendo. Si les gustó esta historia llena de giros inesperados, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan más contenido como este. Nos vemos en el próximo video con más historias impactantes de la farándula y la polémica. Hasta la próxima.